Buenas tardes, mi nombre es Juliana Valdeblanques, soy consultora de implementación y en la sesión del día de hoy vamos a tratar el tema de actualización, cambio de año, intereses de cesantías y consignación a fondos. Los temas que vamos a tratar son el proceso de cambio de año que se realiza en el sistema, la liquidación y pago de intereses de cesantías y la liquidación y consignación a fondos. Entonces, iniciamos con el proceso de cambio de año. De los cambios realizados, se dan a conocer a continuación los ajustes a las variables generales, el calendario de festivos y los periodos para los módulos de documentación. Entonces, las variables generales que se actualizan son las que se relacionan a continuación en esta presentación. Entonces podemos evidenciar la variable general 4, que son las fechas de corte de la prima de servicios, la variable general 7, fecha de causación de cesantías, la 8, fecha de consignación de fondos, la variable general 9, fecha de cálculo de retención, la 21, que es la fecha inicial de la prima de servicios. También está la variable general número 60 y 61 que nos actualiza los valores de salario mínimo legal y el subsidio de transporte legal. Es pertinente aclarar que en la sesión del día de hoy vamos a manejar unos valores supuestos, ya que pues para la fecha no se ha definido como tal los valores para el año 2026. Adicional, está la variable general 65 que nos actualiza el año actual, o el que vamos a actualizar, valga la redundancia. La variable general 87 es la unidad de valor tributario. La 184, que es el número de VTs para el tope de deducciones, en donde se maneja el control de las 1340 VTs. La 193 y la 233, que también como aclaración, el comportamiento de estas variables van de acuerdo a la parametrización del usuario. Entonces, si se genera el control de topes de deducciones, si es de forma mensual o anual, ¿sí? Entonces, esto va de acuerdo a la parametrización del usuario. Nos encontramos también podemos ver la actualización de los calendarios festivos. Encontramos en las siguientes rutas de parametrización generales, calendarios festivos, que lo vamos a ver en el programa, en donde en un empaquetado del año anterior ya se actualizaron los festivos del año 2026. Y es pertinente aclarar que los festivos que coinciden con un domingo no se deben diligenciar o parametrizar. Durante el año 2026 se va a generar un empaquetado con los festivos del año 2027. También se cambia o se actualiza como tal los periodos para el año 2026. En el módulo de documentos debe ingresarse en los periodos correspondientes a este año para poder grabar las novedades. La ruta del módulo es por el módulo de documentos, periodos. Entonces aquí parametrizamos el año 2026 y podemos ver que se actualizan los meses con sus fechas de inicio y sus fechas finales. Entonces, para el año 2026 se genera un nuevo proceso. Para esto, pues en la versión web se creó una nueva categoría que se llama actualización de datos. Y el proceso especial NOM 740, que es la actualización de información de año nuevo. En este proceso especial, el parámetro actualiza salario mínimo. Permite que se actualice o no el salario mínimo y el auxilio de transporte cuando se marca esta casilla. Si no se marca, el sistema pues no genera dicha actualización. Este proceso quedará para que sea ejecutado por parte del usuario a partir del año 2026, en donde debe ingresar los cambios del valor de la VT, el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente al año a actualizar. Ya no se va a requerir un empaquetado para actualizar las variables generales o los datos del año nuevo. Teniendo en cuenta
pues el cambio de año. A continuación relacionamos los ajustes que se deben hacer en su sistema de nómina para efectuar el cierre de fin de año e iniciar correctamente los procesos de inicio de año. Entonces, primero, para el cierre de año se debe tener en cuenta que las nóminas estén cerradas. Como segunda instancia, se debe liquidar los consolidados en sus respectivos procesos de cierre para realizar posteriormente interfaces contables. Y por último, pues ejecutar los procesos de liquidación y pago de los intereses de cesantías y las cesantías en las fechas establecidas legalmente. Cuando tenemos ya estos procesos pues cerrados, ya empezamos y se puede hacer el proceso de apertura de año con el aumento, cambio de salarios de acuerdo al proceso masivo que se encuentra en el programa de aumentos de sueldos. Y lo podemos hacer de forma porcentual o por el valor como tal. Después de nosotros realizar, entonces voy a hacer el ejemplo en el aplicativo del proceso del cambio de año. Entonces, como nos dice la presentación, nos dirigimos acá a procesos especiales, ejecución de procesos especiales, aquí en grupos, actualización de datos y aquí en procesos ya nos trae la actualización de información año nuevo. Entonces, para el ejercicio de esta presentación, vamos a parametrizar el año 2026, el valor de la VT. Entonces lo tenemos por 52,374. Como decía la presentación, este debe tener activo el indicador para que se haga dicha actualización. El valor del salario mínimo que vamos a manejar como supuesto es 1.516.28. Y acá lo mismo, el valor supuesto del subsidio de transporte. Estas son las casillas que nosotros debemos diligenciar y luego le damos procesar. Cuando procesamos, nos genera estas alertas, esta información, en donde nos dice que se recomienda que la variable general 193 tenga marcada el indicador de manejo históricos, los días festivos que caen en días domingos, como se aclara en la presentación, no deben ser parametrizados en el calendario festivos. Para esto se encontró el día em, el 20 de julio, por lo que se recomienda validar el registro en la aplicación. El año 2025 no existe para crear, el año 2026 se recomienda revisar. Entonces entramos a validar dichas observaciones en el aplicativo. Entonces, aquí en parametrización, actualizamos. Entonces vamos a encontrar, de acuerdo a nuestra presentación, vamos a validar lo que nos entró a actualizar dicho proceso. Entonces, validamos las variables generales que las encontramos en la ruta parametrización, nómina, variables generales. Vamos a validar de forma aleatoria la variable general número 4, que es la fecha de corte prima de servicios. Ya vemos que el sistema no la actualizó a 30 de junio del 2026. La variable 21 es la fecha inicial de la prima de servicios, también no la actualizó al 1 de enero del 2026. La 60 es la del salario mínimo, que fue la que parametrizamos en el anterior maestro, y aquí ya no la actualiza. Es pertinente aclarar de nuevo que va de acuerdo a la normatividad legal que sea generada definitiva para el año 2026. Bueno, aquí vemos la variable general número 61, en donde nos actualiza el subsidio de transporte legal de acuerdo a las condiciones pues, que le habíamos hecho en el maestro anterior. Y nos genera aquí la cuadrícula en donde nos pone la fecha, pues, que va del 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026, con el valor del auxilio de transporte que nosotros le ingresamos. Validamos aquí también, pues, la variable general fecha de corte prima de servicio.
en donde también nos genera las fechas semestrales. Entonces aquí nos generó la cuadrícula del primero al 30 del 1 de enero al 30 de junio del año 2026 y el segundo corte del 1 de julio del año 2026 al 31 de diciembre del 2026. Entonces este nuevo proceso nos generan estas actualizaciones. Lo mismo aquí podemos evidenciar el valor de la OVT, que es el mismo que nosotros ingresamos. También aquí en las cuadrículas podemos verificar los valores de los años anteriores, del valor de la OVT de los años anteriores. Aquí vámonos al maestro de calendarios festivos que nos encontramos en la ruta que nos decía la presentación anterior, donde decía la parametrización en generales, calendarios festivos. Entonces aquí podemos ver los días festivos que están dentro del estándar y podemos ver los del año 2026. Aquí nos generó la del 20 de julio, que es la alerta que nos generó el sistema. Que es evidentemente en la nota aclaratoria que pues le hice en un inicio que en los días festivos que coinciden con un domingo no se deben diligenciar. Listo. Ahora nos vamos aquí al módulo de documentos donde dicen periodos y vamos a verificar si nos creó el año 20. Aquí nos genera una alerta que dice el año 2025 no existe para crear el año 2026. Entonces se recomienda revisar. Nos dirigimos al módulo de documentos, periodos, y efectivamente, cuando lo consulté, no estaba creado el año 25. Entonces tenemos pues dos opciones para generarlo y es creamos una copia. Bueno, este ejercicio ya lo hice. Ponemos el año 2025 y lo grabamos. Entonces, cuando lo grabamos, aquí ya nos replica la información del año 2025. La segunda opción es crear el año 2025 y volvemos a generar el nuevo proceso de actualización del año para ver el comportamiento que nos genera el sistema. Entonces, volvemos a parametrizar año 2026, el valor de la VT, que es ese 52,374. Ponemos el indicador, diligenciamos salario mínimo y auxilio de transporte y le damos de nuevo procesar. Entonces, las alertas que nos generan es que ya se crearon con el proceso anterior las modificaciones de las variables generales que habíamos mencionado en la presentación inicial, y los días festivos y nos volvió a actualizar el día 20 de julio. Entonces, pero ya nos quitó la alerta de, del año 2025 que no estaba creado. Entonces vamos a validarlo en el módulo de documento. Entonces, efectivamente, aquí podemos evidenciar que nos creó el periodo del año 2026, en donde, bueno, vemos mes a mes, de enero a diciembre, su fecha de inicio y su fecha final. Entonces, entramos nosotros a verificar la, que las fechas estén correctas. Listo. Después de nosotros realizar el proceso del cambio de año, entonces, y los cierres, pues, de los respectivos cierres de intereses de cesantías, pagos de las mismas y de las cesantías, entonces ya podemos hacer el proceso de aumento de sueldo para el cambio del salario mínimo, para hacer el aumento y el cambio del salario mínimo. Entonces lo realizamos aquí en el menú de aplicación, procesos masivos, aumentos de sueldo. ¿M? Yo tengo una persona
con el salario mínimo del año 2025. Entonces lo podemos hacer de forma masiva. Acá está todos los filtros. Ya lo podemos hacer por empleados, por centros de costo, cargos, rangos de sueldo, bueno, de acuerdo a la configuración que le quiera dar el usuario. Para mi ejemplo, aquí yo parametrizo la persona, le damos procesar y aquí podemos hacer lo que nos decía la presentación, que lo podemos hacer por valor o por porcentaje. Entonces, lo podemos hacer por porcentaje establecido por el gobierno o para em, o lo podemos hacer por el valor. Para este ejemplo, entonces lo podemos hacer aquí, esta vez establecer sueldo en, entonces mi ejemplo está con 1.516.028. Fecha desde la que el rige el nuevo sueldo sería a partir del 1 de enero del año 2026 y le damos procesar. Entonces nos dice que el empleado con historia laboral igual a la fecha del proceso 1 de enero del 2026. Vamos a mirar la historia laboral. En información de empleados, historia laboral. Aquí nos genera, podemos evidenciar la historia laboral inicial con el año, con el salario mínimo del año 2025 y nos genera una nueva historia laboral con el salario mínimo que le parametricemos para el año 2026. Entonces nos pone su fecha de inicio, 1 de enero del 2026. Entonces aquí es donde nosotros podemos evidenciar y revisar el aumento el proceso masivo que hicimos del aumento de sueldo. Listo. Entonces ya continuamos con el proceso de las cesantías e intereses a las cesantías. Para ello, se recrearon unos ejemplos de diferentes escenarios que se nos podría presentar. Como ya se generó un webinar sobre la explicación de la validación y liquidación de los consolidados, entonces para el presente, pues los presentes ejercicios que vamos a ver en esta sesión, vamos, aquí ya tenemos descargados los consolidados generables a 31 de diciembre. Entonces, en este ejercicio, vemos que el colaborador se le pagan las cesantías en su nómina, en el tipo de liquidación 01, y se le va a realizar su consignación de fondos. Entonces, para este proceso, para este ejercicio, yo ya había liquidado los consolidados a 31 de diciembre, en donde me arrojan el valor de las cesantías y los intereses de cesantías. Como la indicación es que se le pague al funcionario en su nómina, entonces debemos tener, importante, tener parametrizados el tipo de liquidación 01 en el concepto 001567, que corresponde a los intereses de cesantías del año anterior. Entonces, para mi ejemplo, yo ya lo tengo parametrizado en el maestro de conceptos. Entonces lo encontramos en la ruta de parametrización nómina conceptos. Validamos perdón, el que nos decían, el 001567, que es intereses de cesantías años anteriores. Nos dirigimos a la pestaña de liquidaciones y efectivamente aquí tenemos el tipo de liquidación 01, liquidación de nómina, ¿sí? Cuando ya tenemos parametrizado este tipo de liquidación en el maestro de conceptos, nos dirigimos a hacer la respectiva liquidación. Entonces ponemos su fecha de liquidación a 31 de enero, como va a ser en la nómina del colaborador de enero, o bueno, puede ser las fechas de corte de acuerdo a los periodos de pago que maneje el usuario. Entonces, a 31 de enero, fecha de liquidación lo mismo, 31 de enero,
Seleccionamos el tipo de liquidación en la que vamos a pagar esos intereses a las cesantías. En este caso es la liquidación de nómina. Parametrizamos las personas o centros de costos dependiendo cómo lo quieran liquidar. Para mi ejemplo es la persona, agregar y le damos procesar. En mi ejercicio, pues yo ya lo tengo dentro del histórico, entonces ya había generado este proceso. Cuando genero este proceso, realizo la respectiva revisión en la prenómina y se procede al cierre. Entonces, en el cierre lo hacemos en el maestro de novedades, liquidación, cierre. Y encontramos, es importante aclarar que es las mismas fechas que parametrizamos en su liquidación, la generemos aquí en el proceso de cierre. Entonces, para mi ejemplo, lo pusimos a 31 de enero, tanto la fecha de liquidación como la fecha de corte, aquí la estoy parametrizando, con mi tipo de liquidación de nómina, parametrizo la persona, agregar y le damos procesar. Ya cuando lo tenemos cerrado, entonces ya está en nuestro histórico. ¿M? Para mi ejemplo, pues yo lo consulto, entonces lo pongo a bueno, fecha de liquidación, lo mismo lo consulto de acuerdo a los parámetros en que yo hice la respectiva liquidación, filtro la persona, oh, 33. Ya me encuentro en histórico. Y aquí vemos que ya se encuentra en el tipo de liquidación uno con sus fechas de corte y vemos los intereses de las cesantías del año anterior. Entonces aquí yo ya lo tengo descargado y podemos evidenciar que corresponde a estos intereses que se liquidaron en el consolidado. ¿M? Después, en el mes de febrero se genera la consignación de fondos. Entonces, eh, debemos generar también su respectiva liquidación que corresponde al tipo de liquidación 08. Lo mismo, seleccionamos las fechas aquí pusimos fecha de liquidación 14 de febrero y fecha de corte a 31 de diciembre. Entonces, fecha de liquidación 14 de febrero, fecha de corte a 31 de diciembre. Seleccionamos el tipo de liquidación 08, que es la consignación de fondos. Lo mismo podemos parametrizar por grupos de personas. Para mi ejemplo, es un colaborador. Lo seleccionamos y procesar. Realizamos el cierre en el mismo maestro en el que se cierran las liquidaciones, que es novedades, liquidaciones y cierre. Parametrizamos, es importante aclarar la parametrización que sea la misma para que nos genere el cierre respectivo. Para mi ejemplo, mi fecha de liquidación yo le había puesto 14 de febrero, 14 de febrero, y mi fecha de corte fue 31 de diciembre. Seleccionamos el tipo de nómina que es consignación de fondos, lo mismo, parametrizo, agregar y le doy procesar. Ya cuando esté procesado, lo podemos ver, bueno, o antes también en prenómina, el reporte que podemos consultarlo, perdón, lo podemos generar aquí en reportes, ejecución reportes, cesantías y podemos evidenciarlo en el NOM 704, que es la planilla de fondos. Entonces lo podemos parametrizar lo mismo, fecha de liquidación o fecha de corte. Por este caso lo vamos a hacer con la fecha de corte 31 de diciembre. Selecciono el empleado. Verdadero. Y generamos la planilla de fondos. Entonces, efectivamente, aquí está el valor de las cesantías que nosotros vamos a consignar.
Aquí, pues no, yo ya lo había descargado. Es 1.689.000 para este colaborador. Entramos a mirar los consolidados que se liquidaron a 31 de diciembre y efectivamente es el mismo valor de las cesantías. ¿Listo? Este es el ejemplo número uno. Tenemos otro ejemplo en donde se nos retira un colaborador. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Que el señor Pablo se retira el 15 de enero y se necesita que se le pague sus cesantías del año anterior y sus intereses dentro de la liquidación. Para ello, tenemos estas condiciones. Bueno, sus salarios de 10 millones, sus cesantías del año actual, son 15 días que se le van a liquidar en el año 2026 y sus intereses también corresponden a esos mismos 15 días. Entonces aquí hacemos la validación del año 2026 y entramos a mirar también el consolidado. También lo teníamos, el consolidado 31 de diciembre, el valor de las cesantías eran 10 millones y sus intereses de cesantías 1.200.000. ¿Cómo se parametriza? Importante también tener en cuenta que los conceptos, en este caso, el 001564 y el 001567, tengan parametrizados el tipo de liquidación número 04. Entonces, vamos al maestro de conceptos y validamos que esa información esté correcta. Entonces, dentro de la pestaña de liquidaciones, vemos que está parametrizada la liquidación de contrato 04 bajo el concepto 1564 y el concepto 1567 también lo tenga. ¿Para qué? Para que nos genere esos dos conceptos, nos liquide en este tipo de liquidación, en la número 04 que es la de retiro. Parametrizamos a la persona con su fecha de retiro, que es 15 de enero, y generamos la, aquí ya la tenemos parametrizada. Oh my Seleccionamos el código aquí en la historia laboral, parametrizamos su fecha de retiro y luego se procede a hacer la liquidación. La liquidación normal. Aquí tiene los parámetros. Esta nómina, mi nómina es mensual a 31 de enero, fecha de liquidación y fecha de corte. Y seleccionamos el tipo de liquidación 04, que es la liquidación de nómina. Entonces, lo mismo, parametrizamos la persona, bueno, si hay un grupo de personas, de acuerdo a las condiciones que considere pertinentes el usuario y le damos procesar. Se realiza la validación en liquidaciones de contrato, en la liquidación de contrato, su fecha de corte. Mi fecha de corte fue para, pues el ejemplo, es el 31 de enero. Parametrizamos la persona. Y efectivamente aquí está pues liquidado la prima, las cesantías del año anterior y los intereses de cesantías. Este informe, bueno, también aquí lo tengo ya descargado y los valores coinciden con el consolidado del mes del año 2025. Entonces están las cesantías y los intereses y aquí efectivamente los generó el sistema dentro de su liquidación junto con las cesantías y los intereses del año actual. Listo. Tenemos un tercer caso donde nos dice que al señor Juan Moreno se le pagan los intereses de cesantías en una liquidación diferente a la de nómina. Entonces, para esto existe el tipo de liquidación 07 que corresponde a la liquidación de intereses de cesantías. ¿Listo? Entonces, esta persona la vamos a liquidar en otro tipo de liquidación que no sea el de nómina.
Lo mismo, ya descargamos aquí el valor de la el consolidado del año 2025 a 31 de diciembre. También nos genera un valor de las cesantías y de intereses. Entonces, vamos a generar el pago por el tipo de liquidación 07. Para esto, también todos los tipos, todas las liquidaciones las vamos a generar en este maestro, novedades, liquidación, liquidación. En este caso, en nuestro ejemplo, vamos a parametrizar la fecha de liquidación 31 de enero del 2026, o bueno, el corte que el usuario vaya a usar, ya sea quincenal o mensual. Y su fecha de corte 31 de diciembre. Importante estas parametrizaciones. Entonces, para mi ejemplo, mi fecha de liquidación es 31 de enero y mi fecha de corte 31 de diciembre. Aquí seleccionamos el tipo de liquidación número 7, que es el intereses de cesantías. Aquí lo tenemos. Parametrizo la persona y le doy procesar. Realizamos el mismo proceso de cierre cuando ya hagamos la respectiva revisión. También lo podemos consultar en el comprobante o aquí en el listado de nómina numérico. Bueno, eso va de acuerdo al usuario. Por mi fecha, bueno, mi fecha de corte fue 31 de diciembre. 31 de diciembre, parametrizo. Yo ya lo tengo en histórico. Ya aquí podemos evidenciar no, el tipo de liquidación número 07 de intereses. Lo tengo, yo lo tengo en prenómina. Aquí lo tengo. Listo. Aquí ya yo la tengo liquidado en prenómina. Están los intereses de las cesantías y vamos a realizar el cierre. Entonces, mi fecha de liquidación, enero. Bueno, fecha de liquidación, enero. Mi fecha de corte a 31 de diciembre. Bajo mi nómina, tipo de liquidación, intereses de cesantías, parametrizo la persona, procesar. Y listo. Aquí ya nos realizó el cierre. Es importante esta nota aclaratoria que se hace en la presentación. Si se realiza un cambio de parametrización en el tipo de contrato, en los conceptos, bueno, todos los cambios que se nos afecten las prestaciones sociales, este tipo de liquidación nos hace o nos realiza un recálculo. Entonces es importante esta nota aclaratoria, que si se van a realizar en el maestro, en cualquier maestro, estos cambios, importante volver a liquidar para que nos genere el sistema, me genere el cambio respectivo y la correcta liquidación. Tenemos otro ejemplo, otro casito, en donde nos dice que al señor Camilo Barbosa se le realiza un anticipo total de cesantías e intereses de cesantías en el mes de enero. ¿M? Entonces, aquí también generamos el consolidado 31 de diciembre. El señor tiene un valor de cesantías de 3.661.113 y un valor de intereses de 439.334. Para este anticipo, entonces, nosotros ya tenemos cerradas liquidades y cerradas este consolidado. Al funcionario se le va a realizar en el mes de enero su anticipo. ¿Cómo se realiza este proceso? Realizamos la grabación de la novedad aquí en novedades, anticipo de cesantías, nuevo,
y diligenciamos las condiciones que nos indique el colaborador. Para este caso, sus condiciones del señor Camilo era, bueno, que se le realizara el anticipo. Aquí se le parametriza el fondo de cesantías que tienen. Su fecha de solicitud fue el 1 de enero del 2026. Él necesitaba el saldo a la fecha. Fueron autorizadas para el 31 de enero. Su fecha de corte fue 31 de diciembre del año 2025. El destino fue mejoras de vivienda. El beneficiario fue el mismo colaborador y su periodo de causación está para del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros parametrizamos estas condiciones y le damos grabar. Cuando procesamos o grabamos estas características, nos dirigimos aquí a a la pestaña de liquidación de cesantías causadas y el sistema nos genera como el resumen de la liquidación o de lo que ya se había consolidado a 31 de diciembre. Entonces, aquí vemos el consolidado que nos había generado un valor de cesantías totales a 31 de diciembre de 3.600.000, que es el valor o los días causados son los 360 y el valor general viene aquí relacionado. Y sus intereses fueron de 439.334, que es el valor que se había consolidado a 31 de diciembre. Cuando ya tenemos esta novedad grabada acá, hacemos el proceso de liquidación. Entonces lo mismo, es en el mismo maestro, novedades, liquidación, liquidación, con sus fechas de liquidación a 31 perdón, fecha de liquidación al 31 de enero, cuando se genera el anticipo, para mi ejemplo, y la fecha de corte es 31 de diciembre. Entonces aquí parametrizamos fecha de liquidación, perdón, a 31 de enero, fecha de corte 31 de diciembre, y lo vamos a realizar bajo el tipo de liquidación 05, que es el anticipo de cesantías. Aquí está relacionado, lo parametrizo y le doy procesar. Lo mismo, me genera esta vista o este reporte en donde yo aquí evidencio el concepto 001530. También importante que tengan amarrados es su tipo de liquidación. Lo podemos validar acá. En el maestro de conceptos, entonces tenemos la liquidación 05 amarrada, que es el anticipo de las cesantías, y 001535. También aquí la debemos tener parametrizada para este tipo de liquidación. Entonces ya generamos y evidenciamos que nos trajo en cesantías el valor consolidado y los intereses que nos generó también en el mismo consolidado a 31 de diciembre. Lo validamos y realizamos también el proceso de cierre. Importante todos estos procesos que sean validados en prenómina, cerrarlos para realizar el respectivo y el correcto pago, ¿no? También se parametriza en este caso en mi fecha de liquidación fue en enero y mi fecha de corte a 31 de diciembre. Parametrizamos el tipo de liquidación del anticipo de cesantías, la persona, este es mi ejemplo, agregar y procesar. Entonces aquí ya realizamos para el cierre de este tipo de liquidación anticipo de cesantías. Para esto, este proceso, hay que generar de nuevo una reliquidación del consolidado del mes de diciembre para que el sistema me actualice o me, sí, me actualice la información y me diga
o tome o tenga en cuenta que a él ya se le hizo un pago total de sus de estas prestaciones, ¿sí? Para que en el momento que nosotros vayamos a generar la consignación de fondos de forma masiva o general, entonces no nos traiga saldos, ¿sí? Para este ejemplo, se realizó el proceso de consignación de fondos, que es el tipo de liquidación 08, y efectivamente aquí nos liquidó en cero, valor total en cero, y este es el valor que se le había consolidado 31 de diciembre. Entonces ya no tenemos un valor a pagar cuando hacemos el proceso de, de consignación. ¿Listo? Entonces es importante volver a reliquidar el consolidado de diciembre. Ahora, tenemos el último casito que se nos puede presentar, que es un anticipo de cesantías de forma parcial. Entonces, para este ejemplo, bueno, aquí también tenemos los consolidados. Bueno, el ejemplo es que el colaborador solicitó un anticipo de cesantías parciales con fecha de corte 30 de noviembre en el mes de enero, ¿sí? Necesita que se le paguen sus cesantías o su anticipo hasta el 30 del primero al 30 de noviembre y que nos quede un saldito para la consignación de fondos. Entonces, aquí pues ya bajamos los consolidados de noviembre y de diciembre iniciales y se procede a hacer el anticipo de las cesantías. Entonces, en el aplicativo hicimos el ingreso del anticipo solicitado por el colaborador, en donde se parametriza que su fecha de solicitud fue el 1 de enero, es un saldo a la fecha, su fecha de autorización de pago, su fecha fue el 31 de enero con fecha de corte 31 de diciembre. ¿M? Su destino fue compra de vivienda y aquí el periodo de causación importante pues fue del 1 de enero al 30 de noviembre. Para esto el sistema realizó el cálculo, que son los 330 días. Es pertinente aclarar pues que el trabajador lo tengo con fecha de ingreso 1 de enero del 2025. Entonces aquí me liquido todo pues del primero al 30 de noviembre. Aquí miramos el consolidado. Efectivamente me trajo el valor de las cesantías con ese corte y lo mismo el de los intereses. ¿M? Entonces se procede luego a hacer el proceso de liquidación de ese anticipo y de cierre, que es el proceso explicado anteriormente. Y me generó aquí el comprobante. Efectivamente, aquí me trajo las cesantías parciales y los intereses de cesantías. Entonces aquí tengo, se hizo mediante el tipo de liquidación 05, que fue que es el de anticipo de cesantías, perdón, con fecha de corte a 30 de noviembre, su fecha de liquidación, perdón, a 31 de enero. Efectivamente, pues los días fueron 330 y su fecha de ingreso el 1 de enero del 2025. Cuando ya nosotros realizamos el proceso de liquidación de este anticipo, también hay que hacer la reliquidación del consolidado. Para este caso, nosotros realizamos la reliquidación. La reliquidación se hace en el mismo maestro de novedades, liquidación, liquidación. Parametrizamos a 31 de diciembre el proceso de consolidados. Realizamos, bueno, la parametrización de la persona a la que le realizamos el anticipo, agregar y procesar. Después de liquidarlo, realizamos el cierre respectivo de esa liquidación
con las mismas parametrizaciones a 31 de diciembre en su fecha de liquidación y su fecha de corte 31 de diciembre. Consolidados, parametrizamos la persona, agregar y procesar. Entonces, el sistema nos debe hacer un recálculo del consolidado inicial. ¿Listo? Entonces, efectivamente, aquí nos muestra el valor del anticipo de las cesantías realizadas al colaborador. Y en intereses, el sistema hace una validación, un barrido y un recálculo de los mismos. ¿M? Entonces, aquí podemos evidenciar los conceptos de los consolidados y nos trae las diferencias de acuerdo a los intereses y de las cesantías y los intereses. Diferencias que las vemos reflejadas en el momento que nosotros vayamos a hacer la liquidación de la de los intereses y de la consignación de fondos cuando se vaya a pagar el saldo, por así decirlo. Entonces yo aquí ya tengo reliquidado, lo tengo en prenómina, fecha de corte o fecha de corte, perdón, a 31 de diciembre. El saldo pendiente por pagar. Entonces aquí ya no lo generó cuando decimos el consolidado. La reliquidación del consolidado, el cierre, el sistema ya me dijo, tiene un saldo de 2.917. Y lo mismo cuando se procede, bueno, lo se cierra, lo cierro, o sea, 31. Espérame, yo miro las parametrizaciones. Entonces vamos corte, 31 de diciembre. Yo lo tengo en prenómina. Entonces puse fecha de liquidación 31 de enero y fecha de corte 31 de diciembre. Entonces, asimismo, yo voy a hacer la parametrización del cierre. Mi fecha de liquidación enero y fecha de corte 31 de diciembre. En mi proceso de intereses, agregar y procesar. Y proceso terminado. Y para la consignación de fondos, entonces, fecha de liquidación, haga- eh, 14 de febrero, fecha de corte 31 de diciembre, consignación de fondos, parametrizo la persona, agregar, procesar. Entonces ya nos liquidó, lo podemos verificar acá en el reporte, cesantías, mi fecha de corte a 31 de diciembre tipo de liquidación, consignación de fondos. Y aquí nos trae la información del saldo pendiente que tenemos aquí.
En el consolidado. Entonces, valor de las cesantías, ya se le anticipó esto de forma parcial, nos hizo falta este saldo y este saldo es el que nos va a traer el sistema para hacerle su consignación de fondos. Y ya validado, hacemos el cierre. Entonces, aquí 14 fecha de liquidación, 14 de febrero, fue la que parametrizamos. Fecha de corte a 31 de diciembre, consignación de fondos, parametrizamos la persona y procesar. Y ya. Entonces, así es como nosotros podemos realizar los procesos de pago de intereses de cesantías y la consignación de fondos. Bueno, por último, y para concluir la sesión, generamos unas recomendaciones importantes por cada proceso. Entonces, para el proceso del cambio de año, como primera recomendación, los valores de la VT y del salario mínimo y del auxilio de transporte que trabajamos en esta sesión son supuestos y se deben parametrizar de acuerdo a las disposiciones legales oficiales una vez sean publicados por el Gobierno Nacional. Como segunda recomendación, los parámetros de las variables generales 193 y 100 y 233 no se deben cambiar durante el año gravable. Es importante tener esta recomendación de esas dos variables. La tercera, validar las advertencias generales en cada proceso y, de ser necesarios, realizar las correcciones correspondientes. Todo esto para que no afecten el proceso de liquidación. Es importante que no omitamos ninguna advertencia que nos genere el sistema. Para el proceso de cesantías e intereses de cesantías, como primera recomendación, tenemos como la fecha de liquidación debe quedar en el año en el que se va a realizar el pago para que no impacte en la información del certificado de ingresos y retenciones del año 2025, como podemos evidenciar en cada ejercicio trabajado en esta sesión. Como segunda recomendación, el concepto 001565, que es el de intereses de cesantías año anterior, que se pague en el tipo de liquidación 01, que es el de nómina, se debe excluir después del cierre de la interfaz contable. Todo esto pues para que no nos generen errores en el momento de generarla. Entonces, después de que realicemos ese proceso, debemos quitar en la pestaña de liquidaciones el tipo de liquidación de nómina. El tercero, como tercera recomendación, cuando se genere la consulta del reporte NOM 704, que es la planilla de fondos, importante filtrar por tipo de liquidación, consignación de fondos para evitar doble pago o porque muchos de nuestros usuarios generan este reporte y yo pongo aquí el ejemplo. Este es el NOM 704 y lo vamos a filtrar por tipo de liquidación, consignación de fondos, porque aquí también nos trae la liquidación de contrato, el tipo de liquidación, liquidación de contrato. Entonces, importante, si vamos a manejar este reporte, que hagamos este filtro, pues para evitar eh, duplicidad en el pago o información errada, ¿sí? Entonces, si nos queremos enfatizar en el pago de consignación de fondos, liquidarle, seleccionarlo por este tipo de liquidación. Y como último, importante aclarar que no se debe omitir las advertencias que genera el sistema cada vez que se procesa una liquidación con el fin de corregirlas y no dejar nada en prenómina para no generar pagos dobles. Es importante esta advertencia. Por esa razón, es importante realizar el cierre de cada proceso una vez validada la información, así como lo pudimos ver en cada ejercicio que se cerraron todas las liquidaciones. Eh, bueno, muchas gracias por su atención. Así culminamos el tema del día de hoy. Que tengan una feliz tarde.